Bueno, la escritura es puede ser una tarea, puede ser una inspiración, puede ser una instancia mediúmnica, puede ser lo que se esté dando. Me parece que no hay una sola circunstancia. La voluntad de escribir indudablemente no es suficiente. El aprendizaje del poeta es necesario, pero hay algunos elementos que escapan a la voluntad y al oficio, y ahí es donde entra a participar, digamos, lo que yo llamo un tipo de conexión, que es una conexión con el lenguaje en principio, y que no es necesariamente está mediatizada por los instrumentos con los que hacemos uso del lenguaje cotidianamente, es decir, por la praxis comunicativa, por ejemplo. Entonces, a mí me parece que el lenguaje poético es un lenguaje que se está produciendo a sí mismo, y que es necesario que el poeta, digamos, el que lo oficia, entre en esa conexión con el lenguaje, con la lengua, con las circunstancias sensibles que le permitan abrir ese surco o abrir esa conexión de una manera que cada uno sabrá cuál es para sí mismo. Pienso que uno de los aprendizajes más importantes del poeta es encontrar la forma en que cada uno establece esa conexión. Y eso indica que el poeta aprende en realidad, antes que a escribir, a entrar en contacto con ese magma, y por lo tanto es un descubrimiento del sí mismo. En esa exploración no hay nada escrito previamente, es una exploración del sujeto, de cada uno de los sujetos. No hay recetas, no hay prácticas definidas. Entonces, en ese sentido, el poeta aprende a entrar en consonancia o a resonar al respecto de determinados elementos que inciden, motivan o alteran su sensibilidad a través del lenguaje. Luego vendrá todo lo demás. Bueno, digamos que históricamente, en mi historia personal, digamos, yo llego a la poesía a través de la música. Y ese inicio me parece que marca bastante lo que será después la relación de mi poética con el ritmo, con lo sonoro, con un
cierto manejo del lenguaje que no solamente está vinculado, digamos, a la comunicación semántica, digamos. Entonces, yo empiezo a los 13 años más o menos a componer canciones, tocaba la guitarra y lo que me fascinaba, digamos, era crear composiciones en las cuales la palabra y el sonido, la música, entraban en relación. Fíjate que yo a los 13, 14, 15 años vivíamos la plena década del 60, ¿no? en un tiempo en el que, mirando hacia allá, yo creo que se estaba produciendo posiblemente una de las transformaciones musicales más importantes de la historia de la música, que es la emergencia de las músicas populares de todo tipo, desde el rock and roll hasta, digamos, las transformaciones de ese rock en una variedad enorme, ¿no?, de posibilidades que en muy poco tiempo se fueron transformando, ¿no? También la música popular, digamos, de nuestra propia identidad, ¿no? Es decir, el pasaje del folclore a ese otro canto que después se llamó popular, ¿verdad? Entonces, era una fiesta musical mi adolescencia. Y yo vivía en un barrio, además, que es el Pocito Viejo, donde ensayaban muchos músicos. Entonces el barrio era una fiesta realmente. Yo leía poco, y no leía poesía. Yo empecé a leer poesía como a los 15 años. Entonces fue un descubrimiento encontrarme con el lenguaje poético en sí mismo, que yo ya venía percibiendo en algunas canciones que me atraían especialmente. Podría nombrar muchísimas, pero me atraía, por ejemplo, muchísimo el cancionero de Spinetta, de Alberto Spinetta, que era una poética surrealista, digamos. Eso lo descubrí después. Entonces allí esa conexión me permite a mí ir hacia el surrealismo. Y la beta surrealista es una beta de un aprendizaje que me parece que me condujo durante muchos años a esa exploración con lo primigenio, digamos, del lenguaje, que es esa liberación, digamos, que se produce en determinado momento, en determinado trance, entre, digamos, el estado de conciencia y otro estado que trasciende la conciencia, digamos, cotidiana, y produce esa entrada, podríamos decir, esa liberación de los elementos que regulan el discurso. Entonces, ahí ya hay un comienzo, digamos, bastante, podríamos decir, poco cercano a lo que se daba en la poesía de entonces, en Uruguay. Tú sabes que en Uruguay las vanguardias nunca tuvieron una recepción importante. Siempre hubo vanguardia en Uruguay, y considero que es una de las poéticas de Uruguaya que tiene mayores
cualidades de ruptura. Y sin embargo, dentro de esa tradición de la ruptura que tenemos, el canon escritural le costó mucho siempre asimilar los discursos otros, los de la vanguardia. Entonces, con estos elementos ya tenemos algunos datos, digamos, que tienen que ver con cómo se va componiendo un tipo de poética que no nace de la razón comunicante, sino de una cierta exploración que tiene que ver con lo rítmico y con lo irracionalista, y que en determinado momento, y eso es clave en el año 82, 83, cuando yo ingreso al grupo de jóvenes de Ediciones de Uno, en determinado momento, en ese momento, allí en este grupo nos proponemos, y es una constante, digamos, que el grupo de Uno ejerció, llevar la palabra poética a escena, sacarla de los libros, decíamos nosotros. Es decir, estaba la escritura, estaba la publicación de libros, a la que nos dedicamos durante muchos años. Hay un catálogo de más de 100 títulos, pero a su vez, cada presentación de cada libro se transformaba en un evento, es decir, en un evento poético. Y el evento ocurría no ya en función del libro que estaba allí, sino en función de un soporte que era el soporte de la oralidad. Y ahí la escuela, digamos, que nosotros creamos entre nosotros, el intercambio teórico, práctico, de estudio, de crítica entre nosotros, de evaluación, fue una verdadera escuela de lo que en ese momento llamábamos la oralidad. Yo llego al concepto de puesta en voz recién hace unos años en mis trabajos un poco más teóricos, ¿no? Bueno, y ahí la conjugación fue bastante interesante, digamos, porque es un periodo 82, 85, 86, que es el último periodo de la resistencia cultural ante la dictadura, y entonces la amalgama que nosotros intentamos producir es la de una escritura que esté atravesada por elementos de formas de vanguardia, que pueda ser representada en escena, en la voz. Trabajábamos con músicos, trabajábamos con titiriteros, trabajábamos con artistas plásticos, con actores, nosotros mismos haciendo esas prácticas, pero que a su vez se cruzara temáticamente con la situación de resistencia y sobre todo de señalamiento del tema de los derechos humanos. Entonces hay una doble conjugación allí de una especie de compromiso civil, digamos, y compromiso formal, de tal manera que los dos pudieran confluir, digamos, coincidir. Era un desafío bastante grande. No sé si en ese momento lo logramos, pero creo que hay bastantes libros de los jóvenes de Uno y performance que después hicimos que conjugaron estos dos elementos. Me parece que hay como dos etapas, ¿no?
históricamente, siempre estoy hablando desde ese lugar, creo que en ese periodo, fase final de la resistencia a la dictadura, entre el 80, el 85, 86, estábamos con una necesidad, digamos, de comunicar, y además llevábamos estos recitales a lugares en los cuales la poesía no era un elemento habitual. Estamos hablando de asociaciones civiles que funcionaban en locales sindicales con determinados permisos, sabíamos que eran asambleas vigiladas, o a medida que la apertura iba ganando terreno, ¿verdad? Algunas facultades organizaban estos eventos, o en las movilizaciones de FUCBA, las cooperativas. Entonces estamos hablando de públicos muy diversos, de públicos barriales, donde el elemento poético que nosotros estábamos planteando indudablemente que podía ser bastante distante de lo que tradicionalmente podía recepcionarse. Entonces la puesta en voz, digamos, la oralidad, el intercambio de lenguajes artísticos producía un cierto acercamiento, a pesar de que el discurso podría ser poco tradicional. Entonces, yo pienso que no era una estrategia comunicacional solamente, pero era una forma de contacto con un público no habitual, digamos, para la poesía. Ahora, a partir del 86, 87, yo creo, bueno, y ya voy a empezar a hablar personalmente, sé claramente que la propuesta empieza a hacer Claraboya son la luna, por ejemplo, o en Ritual para 13 cuadras de lluvia, que son 86 y 89, a partir de dos textos, un texto extenso como Claraboya son la luna, que ya está compuesto por una polifonía de voces, entonces con diferentes estilos, donde hay elementos lufardos, donde hay zonas filosurrealistas, donde hay zonas paródicas del modernismo, digo, para recordar algunas de las zonas del poema y de las voces. Por lo tanto, allí yo creo que ya hay una composición donde la pluralidad de lenguajes, de estilos y de recursos para exponerlos implica que el texto en sí está concebido con una complejidad multimedial, multiestilística, que lo vuelve ya una cosa en sí mismo, digamos, no para. Es porque en ese momento yo estoy bastante cercano, influenciado por un poemario que habíamos publicado en uno, que yo hice, el primer prólogo que escribí en mi vida fue de ese poemario del libro Taberna de Roque Dalton. Y Taberna de Roque Dalton era un poema en el cual las voces de la taberna Buflecu, allí en Praga, donde tuve la fortuna de ir unos años después a conocer el lugar, las voces de la taberna entrecruzaban entre sí y con eso Dalton había hecho una especie de collage que en realidad, digamos, no era que fuera la originalidad absoluta, porque Eliot ya lo había trabajado, pero lo estaba trabajando Dalton desde otro lugar, desde un lugar mucho más político y en nuestro lenguaje. Cuando digo nuestro lenguaje, estoy hablando ya de un lenguaje que está atravesado por lo latinoamericano y por una transformación del español
que también nosotros, digamos, asimilamos definitivamente, ¿no? Este uso ya no de una coloquialidad, sino de una diversidad de registros en un mismo poema. No era que queríamos llegar a la coloquialidad, no, porque eso ya se había hecho, sino la intersección de variedades lingüísticas, por lo menos a mí me interesó siempre eso, de tal manera que el poema fuera una especie de, no sé, de sinfonía, digamos. Ahí eso suena muy malarmiano, pero eso lleva a que en determinado momento, con un libro como Lluvia en el 88, yo me lo ponga a elaborar para ser presentado y termine haciendo un espectáculo en el cual había bailarines, músicos, escenografía, actrices, actores, una cosa que terminó siendo una performance para mí muy histórica, digamos, en el 89, en la cual descubro realmente las enormes posibilidades performáticas en torno a la poesía, digamos, porque eso ya no era teatro, nunca intentó serlo, era otra cosa. Entonces, no sé si eso contesta un poco, pero a partir de allí, de los años 90 sobre todo, y hasta Árbol Veloz, que ya, digamos, es el teatrillo electrónico, yo empiezo a estudiar este fenómeno, digamos, a teorizar sobre esto, porque me resulta necesario y porque además me encuentro con una serie de, podríamos decir, de reservas por parte, digamos, de la recepción y sobre todo de la recepción estética y crítica del medio y de otros medios, de resistencias, ¿no?, a estas modalidades que, bueno, me interesa discutir con esas resistencias también en el plano teórico, no solamente haciéndolo, que además lo disfruto muchísimo, sino pensándolo, elaborando un discurso estético. Y bueno, eso es todo el trabajo que empiezo a hacer con Árbol Veloz, que ya está incluido en los prólogos de Árbol Veloz, y después con ese trabajo que se llama La puesta en voz de la poesía, que tiene muchas versiones. Una va hacia el antiguo arte, digamos, de la poesía, como reuniendo la tradición poética desde los melos griegos hasta la vanguardia, ¿no? Y bueno, y esto ahora después lo empecé a llevar, digamos, a la propia historia de la poesía uruguaya. Es decir, releyendo y reviendo cómo esos elementos están en el origen mismo, por ejemplo, en la forma en que Bartolomé Hidalgo representaba sus poemas. Bueno, son muchas cosas. A ver, en principio yo diría que no tenemos una generación del 60, que tenemos una promoción que desde un punto de vista es epígona del 45, a nivel crítico, y que en ese sentido sigue marcando, digamos, sus mismos cánones, es decir, su gran desconfianza con los elementos de transformación vanguardista, su desconfianza ante la multimedialidad del factor poético, y
tenemos también otro sector, que es el que a nosotros en uno nos interesó y que es sobre el cual yo he trabajado, que no terminó de conformarse como una generación, que son lo que yo llamo los disidentes. Esa disidencia poética, digamos, que está representada, bueno, por una serie de fenómenos, entre ellos, por ejemplo, la revista Los Búhos del Plata, que acabamos de hacer una serie de seminarios, ¿no? de exposiciones sobre los 50 años de la misma, años 65 al 69. Ahí se produce un quiebre, se produce un cuestionamiento, digamos, a las prácticas culturales y a la concepción estética, digamos, de esas dos generaciones anteriores, la del 45 y sus epígonos. Pero, digamos, yo me especialicé en la obra de un jovencísimo poeta que escribió entre los 16 y los 21 años, hasta que lo asesinaron, que es Ibero Gutiérrez. Y en la obra de Ibero Gutiérrez yo encuentro y descubro que hay un universo que ya está en otra dimensión estética, muy representativo de la cultura de finales de los 60, que bueno, hoy es icónica, digamos, 68ista, pero representativa de lo que sucedía a nivel internacional con el 68, y en parte representativa del 68 uruguayo, pero también mucho más amplia que lo que el 68 uruguayo concebía. Me parece que el trabajo que empezamos a hacer en los 80 de rescate, digamos, de esas líneas, bueno, me lleva a descubrir otras rupturas por dentro del discurso. Por ejemplo, yo aprecio mucho la ruptura que produce ya a partir del 64 la poética de Enrique Fierro, o las rupturas que con apenas 2 libros produce una poeta como Cristina Carneiro. En fin, hay muchos ejemplos dentro de esta otra línea, digamos, disidente, de los modelos establecidos, que en ese yo los he caracterizado como modelos, el modelo relacionado con las poéticas de la temporalidad machadiano y el modelo relacionado con las poéticas comunicantes benedictiano. Esos dos modelos entran a ser cuestionados. Trabajar teóricamente sobre lo que produce la generación del 80 es un desafío bastante mayor, porque yo pertenezco a esa generación. Entonces, la distancia reflexiva se hace más compleja, pero quise hacerlo, quise incursionar en esa posibilidad. Sí, es verdad. De hecho, yo soy el único que hasta ahora ha defendido que existe una generación de los 80. En poesía me parece clarísimo, y yo entiendo que esa generación de los 80 no existe solo en poesía. Es una generación en la que hay notorios representantes en la música, en la plástica, en la poesía, para hablar de 3 grandes disciplinas. Hay más, pero bueno, básicamente hay. En la danza también, pero no me atrevería del todo a incursionar. Y veo gratamente que en los últimos años la reflexión académica finalmente, ¿no?, a partir de unas premisas más bien de cuestionamiento de la transición política, se ha puesto a reflexionar sobre los elementos culturales de los 80. Así que bueno, estoy también reelaborando varios aspectos, digamos,
punto alguna exposición, un seminario, unas jornadas grandes organizadas por la universidad este año, y bueno, allí trato de analizar algunos fenómenos que tienen que ver, por ejemplo, con las poéticas libertinas, cómo se producen las censuras, ¿no?, a las poéticas libertinas, es decir, toda una temática, digamos, que en ese momento fue muy cuestionadora y que abrió, digamos, un cierto campo estético y desafió un modelo también, digamos, de concepción de la cultura en el Uruguay, ¿no? No solamente, digo, a través de lo libertino, sino justamente a través de estas otras prácticas, por ejemplo, en la poesía, de la práctica que hasta ahora hemos llamado performática y que yo he decidido llamar la de la puesta en voz. Pero bueno, los términos están en transformación y el pensamiento también. Ahora, al respecto de lo último que vos planteás, si es que no existe hoy una reflexión en torno a lo que se está produciendo, es porque, en principio, yo diría que no es tan así, pero que no se puede esperar que haya demasiada reflexión en el momento que se están dando los fenómenos. Siempre se necesita una cierta distancia para eso. Es cierto que, de todas formas, me parece que hay alguna gente, bueno, muy cercana a mí, con quien yo trabajo, por ejemplo, Lucía del Bene, Cecilia Girolami, han empezado a hacer una serie de reflexiones acerca de algunos fenómenos puntuales, digamos, el tema de los ciclos de poesía, el tema de los slam, los nuevos espacios de la puesta oral o de la oralidad, están siendo reflexionados y hay textos, es decir, de hecho va a salir, digo, lo anuncio porque es el último libro, el último número de diciembre de la revista SIC, que es la revista de la Asociación de Literatura, dedicada justamente a reflexiones críticas sobre las prácticas escriturales, narrativas o poéticas o cualquier otro género de los últimos 15 años, es decir, del siglo XXI. Entonces se está promoviendo, es decir, ya se está promoviendo algo de esto y bueno, habrá que ver quiénes de los propios participantes o practicantes o de quienes observan desde afuera, porque ahí hay un tema, y es que me parece que lo que pasa es que, digamos, la poesía es poco vista, tiene poca recepción crítica, si no es por parte de otros poetas que, digamos, nos desdoblamos y hacemos el doble trabajo, ¿verdad? Eso es un hecho, digamos, que habría que analizar. Quizás esté relacionado con la poca visibilidad que tiene la poesía en el mercado, o quizás tenga que ver con las dificultades para comprender las complejidades del lenguaje poético, que, sin embargo, yo creo que siempre está produciendo elementos de interés y de transformación. El lenguaje poético es increíble en ese sentido, ¿verdad? Es como un dínamo, digamos, de la transformación artística del lenguaje. Me parece que siempre lo ha sido así y lo sigue siendo, ¿no? Y lo sigue siendo.
Entonces, eso hay que darle tiempo y también hay que darle espacio y oportunidades a esa reflexión. Me parece que también existiendo las posibilidades o la motivación se genera la reflexión, porque es una necesidad, es una necesidad. Bueno, si hablamos de la producción en términos tanto de producción escrita en libros y producción llevada a formatos multimediales, de puesta en voz, de la poesía en relación a otros lenguajes como el musical o el performático, me parece que tenemos una diversidad de propuestas muy importante, que están andando, que están teniendo sus propios espacios, que tienen sus propias editoriales. Es decir, aquí hay editoriales independientes como Yaburú, como ha sido lo que vendrá, como Ático, como bueno, empezar a nombrar siempre es un compromiso porque la memoria a veces no, civiles y letrados, el vestuario mismo, no quiero olvidarme de nadie, pero me parece que hay una cantidad de editoriales. Y además hay otra cosa que han hecho, me parece, algunos jóvenes, y es que han logrado abrir esa frontera, y entonces se publica mucho en México, se publica en Argentina, se publica en otros países, ¿no? Además de que está la publicación online, digamos, en revistas virtuales. Estamos asistiendo a un fenómeno que me parece bien interesante, muy representado por Jessie Lee Kercheval, poeta y traductora, que está diseminando la poesía uruguaya joven en revistas norteamericanas de lengua inglesa, algunas creo también europeas. Yo creo que en el último año semanalmente se ha publicado un poeta joven uruguayo en alguna de estas revistas. Tenemos espacios que en estos días cumplieron 10 años, como el espacio de encuentro de la Ronda de Poetas, o los 20 años de Caramelos y Pimientos, digamos, más allá de que Isabel de la Fuente no está en Montevideo, vuelve y reúne y hace recitales. Tenemos una cantidad de poetas que están trabajando junto con músicos, que tienen sus propias bandas. Martín Barea, por ejemplo, tiene su banda, Cunha tiene Ataque Chino, Oski, Santiago Pereira y Miguel Avero están llevando la poesía, digamos, a hacer talleres con estudiantes de secundaria. Fabián Severo ha abierto las fronteras del portuñol. Hay hay un abanico de propuestas que están andando. No hay otras cosas. Es cierto, no hay crítica. Es decir, no hay crítica impresa, no hay crítica, pero la crítica ha desaparecido de los medios de prensa hace mucho tiempo. No es una cuestión que está sucediendo ahora. Y se sigue muy poco, digamos, la crítica poética. Pero eso pasa hace muchos años. Yo
trabajé durante años en la crítica poética en los medios, te puedo decir que siempre fue una lucha, digamos, que tuviéramos una presencia. Entonces, eso no compete, digamos, a la poesía, eso es otro problema, ¿no? El hecho de que no haya una crítica o una recepción, digamos, bueno, no sé si eso, digamos, porque me parece que hay un intercambio entre los poetas. Estoy hablando siempre de la gente joven, quiero decir, los que empiezan a publicar en los 2000, ¿verdad? Ya son 15 años de los 2000. Entonces, me parece que hay un intercambio bastante fluido, ¿no? Es decir, hay mucha conversación y hay muchos entrecruzamientos, ¿no? Fíjate una cosa, que cuando en el año 2009 yo organizo los recitales de poesía bajo el título Esto pasa por la voz en la Zabala Muniz, gracias a Gerardo Griego, le propongo, me propone, digamos, hacer esto. En ese momento yo llevo a ese ciclo, en esa gran sala, digamos, estaba como para estrenar, a la gente que veníamos trabajando desde los 80s, digamos, a la gente, no podía llevar a todos, bueno, pero elijo. Y en ese momento hay solo dos jóvenes, entre comillas, Juan Ángel Italiano, que ya no era tan joven, pero bueno, también representaba un poco la gente que está en el interior, que además es todo un tema, y Martí Barea. Y si yo miraba en el 2009 para el costado, no encontraba mucha más gente trabajando en la multimedialidad poética. Y en estos pocos años, desde el 2009 hasta ahora, te puedo decir que hay una enorme cantidad de propuestas donde el elemento poético está trabajándose en relación a la poesía oral, en relación a otras artes. Lo acabo de confirmar, digamos, en la Feria de San José, donde hubo una serie bastante importante de un menú, digamos, ¿no? de posibilidades. Entonces, viendo objetivamente la producción y la dinámica de esa producción, yo diría que bueno, que tenemos presente, tenemos futuro, ¿no? Hay muchas otras formas de la difusión de la poesía, hay estos otros soportes. El gran problema que tiene la poesía hoy, acá, y no es solamente acá, es bastante global, y la problemática es que no logra romper las barreras de su propio gueto. Y eso es un problema realmente a considerar, porque eso genera determinados asuntos, y es que los poetas, por ejemplo, se acostumbren a escribir o a trabajar, a producir solo para los poetas que son sus inmediatos receptores. Eso es un tema que los propios poetas tienen que desafiar. Estamos de acuerdo que es un problema, digamos, mucho mayor, que tiene que ver con los sistemas culturales, que tiene que ver con el mercado, que tiene que ver con una cantidad de cosas. De todas formas, el propio poeta, en su dimensión de alcance creativo del lenguaje, también tiene que estar atento, ¿no? a que quizás se tenga que desafiar a trabajar, digamos, en un nivel que desafíe esa recepción tan escasa, ¿verdad? O tan, como podríamos decirle, endogámica. Bueno, ese es un desafío que me parece que no ocurre solamente acá, es un desafío bastante global, ¿no?
tenido la fortuna de estar en muchos festivales y encuentros de poesía, y salvo algunas grandes excepciones, por ejemplo la de Medellín en Colombia, que ha trabajado durante 15 años esos recitales que logran llevar durante 10 días a un total de 15.000 personas, ¿no?, a la poesía y de todas las edades. Bueno, pero eso fue, digamos, una práctica que tuvo que ver con una propuesta de una serie de poetas, de la revista Prometeo, ¿no?, del propio festival, que se propuso reeducar, digamos, a esa ciudad que es Medellín, y bueno, hay elementos históricos que además coadyuvan a eso. Pero ese tipo de propuestas, acá hay otro problema, y es que no hay, digamos, políticas consuetudinarias. No hay que esperar nada de las políticas externas, las políticas las hacemos nosotros. El ejemplo está en que, digamos, todo lo que existe, digamos, a nivel cultural, lo han hecho los propios practicantes de la cultura, los propios artistas lo han hecho. Ahora, si se puede, de alguna manera, hacer que los beneficios de la cultura del Estado coadyuven para proyectos, bueno, posibilidades de presentar proyectos me parece que hay todavía, ¿no?, a pesar de los recortes que parece que empiezan a haber ahora. Entonces, me parece que sí, que hay que seguir trabajando, que hay que seguir produciendo, y que hay que atender un poco me parece que el gran desafío es ese, es decir, bueno, de qué manera vamos a ampliar los límites de la audiencia. No estoy diciendo con esto que haya que hacer nada que sea transformar el discurso en función de la audiencia, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de, digamos, tener en cuenta que la audiencia no necesariamente tiene que ser la de nosotros mismos. Quise representar este poema hoy en la fecha del 14 de noviembre del 2015, relacionada con muchos acontecimientos que están sucediendo en el mundo hace ya muchos años, desde el principio del siglo XXI, pero ayer en Francia sucedieron algunos de notoria pública tragedia. El imán de la paz. El imán de la paz se ha encendido. Apunta a su contrario imán de la guerra y lo desarma. El imán de la paz es una llama. Derrite la sombra del odio en su paura. El imán de la paz es fuerza humana, luminosa como la que emana del alto cielo. El imán de la paz se levanta y anda, siembra en los incrédulos la semilla de lo nuevo. El imán de la paz atraviesa las filas de los ejércitos, avergüenza el alma de hierro de los soldados. El imán de la paz no es el eslogan de moda del verano,
es el último bastión contra el próximo invierno. El imán de la paz no es la moneda del traidor, sino la paga de los justos. El imán de la paz puede ser una utopía, pero es el bien común que nos sostiene. El imán de la paz no es anónimo, ni ofende, ni teme. Tiene tu nombre y el mío, y no se llama a silencio. El imán de la paz es una señal en la frente de los tiempos, tiempos en los que la guerra pondría fin a los tiempos. El imán de la paz crece entre bosques, camas, mesas, cuando mujeres y hombres conversan, bailan, se besan, conjurando el tronar de los tambores que preside la encumbrada muerte. El imán de la paz abre el horizonte, deja que el sol entre y que salga la luna entre sus líneas de fuego blanco. El imán de la paz es el espíritu que crece entre quienes aman. Es la flor en el desierto, el corazón erguido en las tinieblas. El imán de la paz es el poema que se está escribiendo. Las palabras y los hechos son el alimento de su canto. El imán de la paz es la oportunidad que tenemos de darle una oportunidad a la paz que queremos. All we are saying is give peace a chance, again and again and again. El imán de la paz se ha encendido, es luz humana, apunta contra la sombra del odio de la guerra. Camina firme entre las filas de los soldados, es el último bastión entre quienes aman. El imán de la paz no es anónimo, ni se llama a silencio. Su palabra derrite el tronar de los tambores, es la paga de los justos. El imán de la paz está conspirando contra el próximo invierno. Abre el horizonte de los no creyentes. El imán de la paz es el bien común que nos sostiene. Tiene tu nombre y el mío, y es la voz de este canto encendido. Siervo del Dios del lugar.